Queremos agradecerles a todos su asistencia a la Conferencia Internacional Gestión de la Propiedad Pública para Proyectos de Inversión, evento que organiza la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales, SBN, durante hoy, 16 y mañana 17 de junio, aquí en el Centro de Convenciones. Queremos invitarlos ahora, y antes de dar inicio formalmente al evento, a ponerse de pie para entonar las sagradas notas de nuestro himno nacional, que será en esta ocasión interpretado por Silvia Falcón Rojas, antropóloga, soprano de coloratura, una de las voces más bellas del Perú y del mundo andino. La escuchamos. Somos libres, seamos, lo siempre seamos, lo siempre. Antes niegue sus luces, sus luces, el sol. Que faltemos al voto solemne, que la patria al eterno elevar. Que faltemos al voto solemne, que la patria al eterno elevar. Que faltemos al voto solemne, que la patria al eterno elevó. Ñauchillampi ampiorjuapichu, Pucayura conanchachica. Kalpasjano wiñayman wiñasun, Hispenjaña, Hispenjaña, Hispenjaña wiñaypaj aklan. Llantullampi kawsasun hasiña, Urqumanta intipaj arpipa. Hatun suñuy chaytaña papasun, Chaskichunta, Chaskichunta, Chaskichunta Jacob Babun, Chaskichunta Jacob Babun, Hispihaniam kachkamchik, wiñaypaj kananchik, wiñaypaj ñawpaj turaq pakachun, guachinta intinchik pakachun. Sayasun miño hamchik chejaqta, llapanchik mi wiñaypaj luasqa. Sayasun miño hamchik chejaqta, llaqtanchik mi wiñaypaj luasqa. Sayasun miño hamchik chejaqta, llaqtanchik mi wiñaypaj luasqa. Causachun Perú. ¡Viva el Perú! ¡Viva el Perú!
A continuación, quisiera invitar al escenario al ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento del Perú, el señor Francisco Dumler Cuya, quien será el encargado de la inauguración de este importante evento. Bienvenido. Muy buenos días, señor Ministro de Bienes Nacionales de la República de Chile, don Víctor Hugo Osorio Reyes, a nuestro Superintendente Nacional de Bienes Estatales, José Luis Pairazamán Torres, a los señores miembros del comité organizador de este evento, a todos nuestros dilectos invitados, ponentes nacionales y extranjeros que han venido a nuestro país a engalanar esta ceremonia, este evento de gestión de proyectos de la propiedad pública para proyectos de inversión, a los funcionarios de la Superintendencia de Bienes Nacionales, a los funcionarios del Ministerio de Vivienda, a todos ustedes, señoras y señores participantes. Tengo el agrado de saludarlos y agradecer su presencia en esta primera conferencia internacional sobre gestión de la propiedad pública para proyectos de inversión. En primer lugar, quiero felicitar a la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales, a la SBN, por promover este espacio de discusión e intercambio de experiencias que será abordado por especialistas de diferentes países como Argentina, Canadá, Colombia, Chile, Honduras y México. Asimismo, quiero resaltar que esta conferencia no hubiera sido posible desarrollar sin el apoyo y el concurso del comité organizador de la SBN. En el Perú, la SBN es un organismo público descentralizado adscrito al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. El mismo tiene como objetivo desarrollar los mecanismos y procedimientos que permitan una eficiente gestión de la administración de los bienes estatales, maximizando su rendimiento económico y social. Durante el periodo agosto 2011 y mayo 2016, el trabajo realizado por la SBN se ha desarrollado bajo mecanismos y procedimientos que han permitido maximizar su rendimiento económico y social. Un hecho singular a recalcar, me lo preguntaba don Víctor Osorio, el ministro de Bienes Nacionales de Chile, sobre este centro de convenciones que nos alberga el día de hoy. Ese es un inmueble otorgado por la SBN para permitir la inversión pública en infraestructura, siendo esta una muestra clara de la importancia de la labor de esta superintendencia en el desarrollo del Perú. Pero también creo que hay muchos ejemplos a mencionar. Por ejemplo, el proyecto Línea Amarilla, que se otorgó a la Municipalidad de Lima Metropolitana para la construcción de este gran sistema de viaductos que conectarán a más de 10 distritos de la capital. O, por ejemplo, en el interior del país, donde la SBN ha facilitado numerosos terrenos para la construcción de hospitales e infraestructura de diferente índole, coadyuvando de esta manera al acercamiento de la acción del Estado a todos los rincones del país. Y este es un espacio, porque estamos al cierre de un gobierno, de resaltar también lo avanzado en el marco normativo en el Perú. Probablemente lo más rescatable es que en julio del 2014 se publicó la Ley 30230, que busca eliminar la impunidad en el tráfico de tierras, reducir las invasiones y simplificar los procedimientos para la promoción y dinamización de la inversión en el país. Los resultados han sido inmediatos. La Superintendencia de Bienes Nacionales a mayo del 2016 ya ha recuperado casi 400 hectáreas de suelo urbano valorizadas en más de 66 millones de soles. En cuanto a la gestión inmobiliaria, entre agosto de 2011 y mayo 2016 se han subastado 459 hectáreas y se han vendido de manera directa 5.279 hectáreas, generándose un ingreso conjunto de casi 100 millones de soles para el Estado peruano. Con respecto a los actos de administración, a través de los cuales se ordena el uso y aprovechamiento de los bienes estatales, se han realizado 50 actos administrativos que incluyen usufructo, servidumbre y arrendamiento. Y todos estos actos en conjunto han sido valorizados por más de 93 millones de soles.
Estoy convencido que estos 2 días de trabajo nos permitirán conocer el sistema técnico jurídico y las experiencias de los países participantes sobre la gestión de la propiedad predial estatal, lo cual resultará sumamente útil para la SBN y las demás entidades conformantes del Sistema Nacional de Bienes Estatales. Nuestros ponentes, además, con quienes tuve la oportunidad de partir unos minutos en el previo a esta introducción, a este acto inaugural, son funcionarios públicos y expertos en temas de propiedad pública de diferentes países. Así, hoy jueves 16, se presentará la experiencia de Colombia, México, Honduras y Argentina sobre cómo han implementado políticas y programas para la expropiación y administración de inmuebles y terrenos que promuevan la inversión y desarrollo. Asimismo, el día de mañana se presentarán las experiencias de Canadá en la implementación del catastro y el registro de la propiedad pública, junto con el modelo de organización para gestionar los bienes estatales en Chile. Definitivamente, el conocimiento adquirido será útil para el trabajo que viene realizando la SBN y es algo así decir como tarea cumplida en este trabajo de los últimos años. Ello también permitirá plantear ajustes o reformas que perfeccionen el uso y aprovechamiento de la propiedad estatal para facilitar la inversión pública y privada. Finalmente, quiero reiterarles nuestra cordial bienvenida y agradecimiento a la numerosa delegación de ponentes extranjeros. Espero que disfruten un poco de nuestra gastronomía, bastante buena, esperando además que este sea el inicio de muchos eventos de esta categoría. Y como representante del Ejecutivo y como país anfitrión, me complace declarar inaugurada esta conferencia internacional sobre gestión de la propiedad pública para proyectos de inversión. Gracias, buenos días. Muy bien, continuamos entonces con nuestra primera exposición. José Luis Pairazamán Torres, abogado de profesión, egresado de la Maestría de Derecho Civil y Comercial por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Fue coordinador de la Rectoría de las Tierras del Ministerio de Agricultura y Riego. Asimismo, fue facilitador de la gestión inmobiliaria de la División de Gestión Patrimonial en la Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria. También se desempeñó como consultor del Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional y actualmente es miembro del directorio de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos. Desde octubre del año 2015 ocupa el cargo de Superintendente Nacional de la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales, SBN, ente rector responsable de normar los actos de adquisición, disposición, administración y supervisión de los bienes estatales, anfitrión de este evento. Al podio, gracias. Señor Ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Francisco Dungler. Sí. Estimados expositores, estimados funcionarios públicos, estimados amigos de la SBN, en primer lugar, quiero agradecer a Dios y al destino porque confluyen todas las fuerzas y las tendencias para que este acto tan importante para nuestro país y para la superintendencia de manera especial se haga realidad. Quiero expresamente reconocer y expresar mi agradecimiento al señor Víctor Osorio, ministro de Bienes Nacionales de Chile, al señor Jorge Vélez, superintendente de Notariado y Registro de Colombia,
al señor Pedro Comín, vicepresidente de la Agencia de Administración de Bienes del Estado de Argentina, al señor Daniel Robert, experto y exfuncionario del Banco Mundial, especialista en administración de tierras, a Cristian Cáceres, también experto en los sistemas de administración de tierras y programa de administración de tierras, estudioso de los programas de administración de tierras de Honduras, a la maestra Soraya Pérez, directora general del Instituto de Información e Investigación Geográfica y Estadística y Catastral del Estado de México, a nuestro siempre recordado amigo y muy querido amigo David Varela, exfuncionario del Banco Mundial, experto también en administración de tierras, y también a todos ustedes, al comité organizador de este evento, a todos los funcionarios que nos visitan de diferentes partes de la República. Eso es muy importante para nuestros expositores, ese dato. Aquí, señores expositores, están concentrados las personas que ven los temas de tierras a nivel nacional. Y así como la SBN, los funcionarios de la SBN, el personal, el equipo de la SBN está interesado y ávido de tener mayores conocimientos sobre cómo gestionar mejor la propiedad predial estatal, así también las personas que nos acompañan y las personas que nos han visitado y que nos visitan, también están interesados en encontrar una nueva luz, una nueva visión para un mejor tratamiento de los terrenos, con la finalidad que estos soporten los proyectos de inversión pública y de inversión privada. En pocas palabras, para que los proyectos prosperen y haya desarrollo en el país. Entonces, además de mi agradecimiento a los expositores, mi agradecimiento al equipo de la SBN y a las personas que nos acompañan por su interés en este tema, por sus aportes en este tema, también quiero darles algunas ideas panorámicas de lo que es nuestro Sistema Nacional de Bienes Estatales. Creo que la conferencia que hoy día se desarrolla, digamos que tiene como punto de partida dos pensamientos muy básicos, que debemos explicar nuestra realidad para que los expositores internacionales tomen nota de ella o de esta y puedan también ilustrarnos y aportar con sus experiencias para nosotros abrevar y poner en práctica, digamos, esta nueva experiencia. Y el segundo pensamiento es que creo que nadie es tan pobre que no tenga nada que dar, ni nadie es tan sabio que no tenga nada que recibir. Y entonces aquí estamos para aprender y queremos aprendiendo ponerlo en práctica. Está de por medio la reforma de nuestro reglamento de la Ley del Sistema Nacional de Bienes Estatales y entonces esta es una ocasión propicia para dejar fluir las ideas y los aportes, las experiencias, las mejores prácticas que puedan haber en el mundo para gestionar mejor nuestro territorio, los terrenos estatales, como lo mencioné, con la única finalidad de que se viabilicen los proyectos de inversión pública y privada. Entonces, por favor, voy a darles un panorama de todo nuestro sistema peruano. Me condujo. Ha habido una desconfiguración de la pantalla del centro y entonces le pido mil disculpas. Creo que me voy a manejar por esta pantalla de mi lado derecho. Ahí lo ven
a nuestro lindo país, ubicado en el mundo, y entonces tiene algunas características muy importantes, ¿no? Tenemos 128.000, no lo puedo notar bien, pero son kilómetros cuadrados. 3 regiones que tienen la particularidad, el Perú tiene la particularidad, bueno, los estudios más puntuales y detallados y específicos identifican no solamente las 3 regiones, más regiones, pero podemos manejarnos, digamos, por una cuestión de operatividad conceptual, que el Perú tiene 3 regiones. La región costa, que está bañada por el Océano Pacífico, y las tierras son, digamos, como que la llanura, los terrenos eriazos, terrenos eriazos entendidos como que no son productivos para la agricultura por exceso o por falta de agua. Y tenemos la sierra, que está, digamos, reflejada en la cordillera, son donde se ubican, bueno, los desafíos naturales creo que más difíciles. Y al lado derecho también tenemos nuestra selva, ¿no? Es el manto amazónico caracterizado por los bosques, la abundancia, digamos, forestal. Un dato importante también es el caso de nuestra población, somos 31 millones de peruanos, pero ahí viene un dato que es importante resaltar, ¿no? Sabemos, y cada gestión gubernamental hace sus mejores esfuerzos, y creo que todavía hay esfuerzos que hacer, pero el dato actual es que tenemos 21% de la población pobre en nuestro país. La siguiente, por favor. ¿Puede pasar la siguiente? ¿Puedo tener el inalámbrico? El micrófono inalámbrico. Bueno, en correlato con la diapositiva anterior, digamos que aquí lo importante es que cuando hay más inversión, la pobreza disminuye. Y entonces ese dato refleja que hay que ponerle mucho interés a la inversión. Y la inversión se desarrolla, se materializa, se viabiliza sobre un espacio territorial. La siguiente, por favor. El tema de Vincha, perdón. El tema de Vincha, ¿tenías? ¿Quieres? No necesitas. ¿Aló? ¿Sí? Sí, entonces me voy a ubicar, me van a disculpar, me voy a poner en este lado de acá, por favor. Bueno, decía que hay que ponerle mucho interés a la inversión, porque mientras más inversión hay menos pobreza. Entonces es una verdad elemental que nosotros no nos podemos poner o cerrar nuestros ojos a esa verdad. Hay mucho por hacer. Fíjense que la inversión privada en infraestructura ha crecido. Estamos en 24.000 millones en los periodos 2005 al 2016. La modalidad en nuestro país, cómo se viabiliza la inversión,
la tenemos mostradas en estos 3 puntos. Son iniciativas privadas, asociaciones público-privadas y obras por impuesto. La siguiente, por favor. ¿Quién me está siguiendo? ¿El fondo? Bueno, sin embargo, hay un déficit en infraestructura estimado en 160.000 millones al 2015. El nivel de infraestructura, de acuerdo a los rankings de organismos internacionales, ocupamos el puesto 112 entre 140 países. Siguiente, por favor. Siguiente. Siguiente. Y aquí viene, digamos, la preocupación central de la superintendencia. Sabemos que la inversión disminuye la pobreza, que la inversión es importante, pero la inversión o el proyecto de inversión, el sueño que queremos llevar a la realidad, requiere de un terreno. Y entonces, ese terreno tiene 3 fuentes en nuestro país. Y creo que también debe ser similar en otras realidades. El terreno en nuestro país, la anterior, por favor, la anterior. Okay. Está aquí. Ya, ok. Los terrenos, en el territorio nacional se pueden encontrar 3 tipos de terrenos. La propiedad privada, la propiedad comunal, es decir, de las comunidades campesinas y de las comunidades nativas, y la propiedad del Estado. La propiedad privada o de particulares, creo que el estándar es, y lo homogéneo es en nuestras realidades, de nuestros países que nos acompañan, es que está regulada por el Código Civil. ¿No? Es el derecho común quien gobierna y reina en estas propiedades. Y para tomar un terreno de este segmento de la realidad, es decir, de la propiedad particular, tenemos que guiarnos por las reglas civiles y por las reglas de expropiación que seguramente todos conocemos de acuerdo a nuestras realidades, de nuestros países. Otro segmento grueso de la realidad son las propiedades que le pertenecen a las comunidades campesinas y a las comunidades nativas. En nuestro país ha surgido también un concepto de llamar pueblos originarios, pueblos indígenas, pero todos están centrados en que tienen la particularidad de tener la característica de ser una comunidad ancestral anterior al Estado. Y si reparamos en este segundo segmento de la realidad, no están guiadas por el Código Civil. Si uno quiere tomar un terreno que es de propiedad de una comunidad, entonces en nuestro país, en el Perú, tiene reglas específicas. Fundamentalmente, puedo referirle que hay una ley de los 80, que es la 24657, que regula el tema de las comunidades campesinas. Y las comunidades nativas que están desarrolladas en la selva del Perú, tenemos la ley 22175. Fíjense que ambas leyes son anteriores a la Constitución del 79 y ya estamos en la Constitución del 93. Y entonces, para encarar a esa realidad, para tomar terrenos de las comunidades, creo que se tiene que hacer el esfuerzo de constitucionalizar la legislación que regula el tratamiento de los terrenos de las comunidades campesinas y de las comunidades nativas.
hay una tarea por hacer. Ese es un segmento importante de nuestra realidad. Recuerden ustedes que a veces los macroproyectos en nuestro país transponen, digamos, los terrenos de propiedad estatal. Es decir, imagínense ustedes un proyecto vial. Pasa por terrenos privados, por terrenos comunales y también por terrenos del Estado. Entonces, ese es el segundo segmento grueso de nuestra realidad. Y el tercer segmento, que es motivo de esta conferencia, se trata de los terrenos del Estado, ¿no? Es los terrenos de propiedad del Estado o propiedad predial del Estado. Siguiente, por favor. Como hemos identificado que la inversión requiere seguridades jurídicas, es decir, que los recursos no pueden tener la incertidumbre de materializarse en un terreno inseguro, en lo que a la SBN corresponde, que maneja el tercer segmento de la realidad, que son los terrenos del Estado, estamos acentuando y poniendo énfasis en facilitar los terrenos del Estado para la inversión pública y para la inversión privada. Pero antes de desarrollar este punto, panorámicamente quería recordarles la trayectoria de esta entidad, Superintendencia Nacional de Bienes Estatales, que en el año 92 adoptó el nombre de Superintendencia de Bienes Nacionales. Matices en la legislación. Yo más me identifico con esta denominación del año 92, porque creo que la propiedad es de la nación, pero ahora, sin embargo, nuestra ley dice que es del Estado, y a mí me parece que el Estado es un ente abstracto. Pero independientemente de estas situaciones, tenemos que el recorrido de la superintendencia, digamos, está marcado por estos hitos importantes que aparecen en esta diapositiva. Lo rescatable, digamos, de este recuento sucinto, quizás en los hitos legislativos podemos distinguir el año 78. En el año 78, el tratamiento de los bienes del Estado no tenía una ley, no tenía una norma con rango de ley. Solamente existía el Decreto Supremo 075-78-BC. Y entonces era la guía para el tratamiento de los bienes del Estado. Y es que los bienes del Estado, y particularmente los terrenos del Estado, se regulaban o estaban regulados por el Código Civil. O sea, el Código Civil, que por antonomasia es la regulación de lo privado, contenía disposiciones que regulaban los bienes del Estado, la propiedad predial del Estado. El código se remontaba al año 1936. Pero en el año 92, este es importante, y por eso le hemos regalado a la superintendencia, pues, por su aniversario, esta conferencia. Estamos cumpliendo 24 años, porque en el año 92 se instauró la superintendencia con esta categoría. Pero pasó el tiempo y solamente, digamos, era como una ley declarativa, porque no había tenido un desarrollo legislativo. Y entonces entramos al año 2001 y hay una norma muy importante, que es el Decreto de Urgencia 071-2001, que declara en reorganización funcional y organizacional de la superintendencia. Y entonces, producto de esta reforma,
se da el Decreto Supremo 154-2001-EF. En ese entonces estaba adscrita la superintendencia al Ministerio de Economía. Ese es un hito muy importante, porque se iba abriendo paso que tenía que ser la entidad rectora del sistema. El sistema no existía en ese momento, porque el sistema se instauró exactamente en diciembre del año 2007 con la ley 29.151. A partir de esa fecha es que en el Perú el Sistema Nacional de Bienes del Estado constituye un sistema administrativo. Entonces, están dadas las principales líneas legislativas como para encarrilar los esfuerzos hacia una dirección que dé prosperidad al país. Y en esa idea, y lo que hemos identificado como que da perspectiva al país, es que la SBN debe orientar sus esfuerzos a ser una entidad eficiente en la asignación de los terrenos estatales que la inversión privada y pública necesita. Para nuestros expositores y para que nos puedan ilustrar mejor con sus experiencias, nuestro querido país en términos organizacionales se afilia a la separación de poderes, ¿no? Clásica. Tenemos un poder ejecutivo, un poder legislativo, un poder judicial y tenemos organismos constitucionales autónomos. La particularidad que se puede resaltar es que a partir del año 2002 se reformó la Constitución del Estado para instaurar el proceso de descentralización. Descentralización entendido en un concepto opuesto al de desconcentración. Este es muy importante. El poder sigue centralizado, digamos que en la metrópoli, y se crean oficinas, pero el poder siempre está concentrado, digamos, en la metrópoli, o en este caso en el gobierno central. Pero la descentralización es la traslación del poder a las regiones. Y entonces, desde el año 2002, estamos en este tránsito, en esta implementación del proceso de descentralización de funciones en nuestro país. Creo que esta gráfica nos permite poder transmitir rápidamente que hay un sistema nacional de bienes estatales que tiene la calidad de un sistema administrativo funcional y que las diversas entidades del Estado giran en torno a un ente rector que es la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales. Entonces, un sistema es alguien quien lidera, y esa es la superintendencia. Un sistema es que tiene un cuerpo legislativo regular, sistemático, y la superintendencia tiene la ley 29.151. Un sistema es que tiene una serie de colaboradores, entidades colaboradoras, entes públicos colaboradores, en torno a un propósito común que está marcado en la ley, y entonces, y un sistema es que tiene, digamos, un ente rector donde sus pronunciamientos tienen carácter vinculante para el Estado. Podemos destacar que la superintendencia, el tratamiento
de los bienes estatales y de manera particular de los terrenos del Estado están marcados por estos verbos rectores o por estas denominaciones. La superintendencia tiene la facultad y la competencia de registrar los bienes del Estado. Todos los predios del Estado. Es una labor titánica y aquí, digamos, hay que resaltar y hay que distinguir, y lo venimos haciendo, es que tenemos registrado las propiedades del Estado y la entendemos registrada en la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos. Y habíamos considerado que solamente lo que aparecía en los registros públicos, o sea, era de propiedad del Estado. Pero no, porque tenemos el artículo 23 de la Ley 29.155 que establece el res nullius. Es decir, que aquello que no pertenece a los particulares, ni pertenece a las comunidades campesinas y nativas, es de propiedad del Estado. Es una labor titánica la de ir inscribiendo, inmatriculando estas propiedades, pero no quiere decir que lo que no está inscrito, lo que no está inmatriculado, no sea de propiedad del Estado, es de propiedad del Estado. Por eso es que vamos a darle impulso a nuestro registro administrativo para poder comunicar a la ciudadanía y a las entidades del Estado que lo que no está inscrito y que no pertenece a alguien, eso también es del Estado y que está en proceso respectivo de su inmatriculación. Entonces, ese es un punto muy importante que está previsto en la reforma de nuestro reglamento. Por supuesto que al tener la información, al tener el registro, también hacemos el mejor uso de esta información y la difundimos. Pero, ¿dónde radica, digamos, la cautela de los terrenos del Estado? Se materializa a través de los actos de supervisión, a través de la Superintendencia de Bienes Estatales. No solamente se está cautelando el terreno, que puede ser materia, digamos, de una serie de invasiones y de tráfico ilegal de los terrenos, sino también se supervisa de aquellos actos que la superintendencia ha otorgado o ha expedido a favor de los particulares o a favor de alguna entidad estatal. Esa es la función de supervisión. Tenemos también otra de nuestras ramas competenciales, es la gestión inmobiliaria. La gestión inmobiliaria, digamos, es como que es el corazón de la superintendencia, porque ahí radica todos los procesos, digamos, administrativos, llámese las ventas directas, las subastas, las servidumbres, que se otorgan desplazando la propiedad del Estado o manteniendo la propiedad y solamente otorgando el uso. Es decir, que aquí, digamos, es como que hay una situación que es bueno distinguir. Hay un terreno y el terreno a veces se va para siempre a través de los actos de disposición, o a veces el terreno queda en propiedad del Estado y se entrega a alguien simplemente para su uso. Y entonces esa es una parte medular de la competencia de la ASBN. Otro aspecto muy importante
es el tema de la normatividad. Por supuesto que, como lo mencioné, al reflejar la estructura del Estado, los productores y llamados a dar las leyes es el Congreso de la República. Pero a partir de las leyes que se dan en nuestro país, la superintendencia tiene la facultad de hacer el desarrollo legislativo de estas normas. Y en ese contexto es que propone nuevas leyes, elabora y propone los proyectos de reglamentos y tiene la facultad por sí misma de expedir las directivas, que casi siempre son procedimientos operativos, ¿no?, en la implementación de las leyes. Quiero destacar el tema de la defensa y recuperación de los predios, creo que lo dijo nuestro señor ministro de Vivienda, Francisco Dungler. Y aquí sí quisiera, digamos, el apoyo de las experiencias de nuestros amigos que nos visitan de la experiencia internacional. Les mencionaba que el Código Civil de 1936 contempló disposiciones para regular la propiedad estatal. Pero tenemos un código vigente, el Código Civil de 1984, que ya no contempla esas disposiciones. ¿Y qué es lo que ocurría? Lo que ocurría era, el Estado era propietario de un terreno que no lo tenía inscrito, y entonces alguien ingresaba en ese terreno. Ingresaba es la manera más elegante de decir, ¿no? Lo invadía con fines ilegales. Y entonces, de acuerdo al Código Civil, y ese instituto legal debe estar, digamos, también previsto en otras legislaciones, se le daba la oportunidad de hacer la defensa posesoria, la defensa de la propiedad de este terreno. Pero si pasaba 24 horas, yo como Estado no podía retirar al invasor. Tenía necesidad de hacer un proceso judicial. Y entonces, la SBN, digamos, es un ente que no tiene órganos desconcentrados en el país. Esa es una de las debilidades. Y no teníamos ojos para ver a los extremos de nuestras fronteras, ni siquiera, digamos, a nuestros alrededores. Y entonces los invasores pues, se posesionaban en los terrenos, se hacían acreditar que tenían más de 24 horas y entonces el Estado solamente llegaba para efectuar los procesos legales regulares. Y esto demoraban tiempo y entonces los invasores se consolidaban y entonces se consolidaban y pedían posta, pedían colegios y entonces el proceso judicial caminaba y terminaba después de años, pongámosle 5 años en el mejor de los casos, pero ya encontrábamos que había una consolidación de una población. Y entonces la sentencia simplemente para implementarla, el que tenía que implementarla se preguntaba por el costo social que eso significaba. Y teniendo en cuenta esa realidad, es que últimamente en la actual gestión gubernamental se impulsó la dación de la ley 3230, específicamente el artículo 65 y 66, que permite la recuperación de los terrenos del Estado sin necesidad de un proceso judicial, ¿no? Es la figura analógica de lo que es la defensa posesoria en el mundo civil, en el derecho civil. No sé cuáles son las experiencias de otros países, pero ahí a lo mejor es nuestro aporte o a lo mejor, digamos, hay que reformarlo. Tenemos alguna dificultad porque se vienen a veces
la ley refiere que si hay construcciones provisionales se pueden demoler. Pero ahora como que han afinado mejor sus procedimientos los traficantes de terreno, y entonces en vez de poner antes una construcción provisional, una estera, ahora ya ponen ladrillo. Y entonces cuando la policía quiere ir, encuentra y dice, no, esto no se trata de una construcción provisional, sino de una construcción permanente. Y por tanto, yo no puedo implementar la ley. Y entonces, no se puede retirar a estos señores. Ese es el contexto, cómo se mueve la superintendencia. Les mencionaba que hay palabras claves en el tratamiento de los bienes estatales, ¿no? Gestionamos, y ¿qué se entiende por gestión? Es que administramos, realizamos actos de administración, de disposición de la propiedad, de supervisión, de producción normativa y de fiscalización de los procedimientos vinculados a los bienes estatales. Y en ese quehacer, en los últimos 10 años, tenemos estas cifras significativas, es decir, han habido 408.000 hectáreas que se han incorporado a la formalidad, es decir, eran del Estado pero no estaban inscritas y ahora ya lo están. Se han otorgado 161.000 contratos de servidumbre de hectáreas, con contrato de servidumbre vigente, es decir, y creo que lo referí en un determinado momento, que en nuestro país el tema de la explotación de los recursos naturales es un tema y se guía por toda una legislación y se regula por toda una legislación, pero otro tema es en dónde se encuentra ese recurso. Es decir, que puede haber un otorgamiento de una concesión minera, de una licencia para fines petroleros o petroleras, pero el uso del terreno es otro tema. Y si es del Estado, entonces tiene que mediar una autorización de la administración, del administrador del terreno del Estado, que en este caso es la Superintendencia de Bienes Estatales. Se han transferido 138.000 hectáreas y bueno, hay una dinámica administrativa con respecto, digamos, a los terrenos, porque no solamente se producen las ventas, sino también de por medio hay afectaciones en uso cuando los terrenos son de dominio privado del Estado, y para desplazar a los terrenos de dominio público del Estado tenemos la figura de las reasignaciones. 6.000 hectáreas por venta directa, y esto sí, digamos, es una particularidad, porque la regla es que todo bien sea subastado. Pero, digamos, hay supuestos que la norma establece frente a los cuales, o cuando se cumplen los cuales, se procede las ventas directas. Fundamentalmente privilegian el aspecto de posesión sobre el terreno y que esa posesión se haya ejercido antes del 24 de noviembre del 2010. Porque si es así, entonces proceden las ventas directas. 4.000 hectáreas entregadas también en usufructo. Entonces, ese es el esfuerzo de la SBN a través de sus procedimientos y a través del ejercicio de las competencias y facultades que la ley le prevé.
Y este último dato, 319 hectáreas, digamos, recuperadas a través de los procesos de recuperación, de la figura de la recuperación extrajudicial. $4.000 predios estatales supervisados, y aquí sí tengo que, digamos, hacer una distinción. Tenemos la ley 29151 que instaura el Sistema Nacional de Bienes Estatales y que regula el movimiento de los bienes entre las entidades del Estado o de las entidades del Estado con los particulares, pero el régimen de playa, ustedes vieron esa costa tan hermosa del Perú, tiene un tratamiento diferenciado. Y entonces hay una ley de playas que establece, digamos, este régimen, y que no es materia o que no está comprendido en las funciones que por efecto del proceso de descentralización deben conocer los gobiernos regionales. Creo que es muy importante ver si los pasos que hemos dado son significativos. A mí me parece que sí, aun cuando, digamos, como es en la vida, todo puede ser mejorado, todo puede ser optimizado. Pero si nos remontamos, digamos, con anterioridad al año 2008, las ventas directas de los predios estatales demoraban en promedio 4 años, y el nivel de aprobación o la jerarquía de las normas con las cuales se aprobaban estas ventas era superior. Es decir, tenía que ser firmado por el presidente de la República, ¿no? Imagínense ustedes todo el recorrido. Pero después, sin perder la seguridad jurídica del caso, se ha relativizado el nivel jerárquico de aprobación de esas ventas, y al interior de la SBN hoy en día pueden ser autorizadas las ventas directas. Pero eso significa, digamos, una reducción significativa en tiempos, ¿no? Estamos hablando de 4 a 1 año, y creo que podemos hacerlo mejor. Es el caso similar en los temas de servidumbre. No hemos tenido antecedente a nivel de la SBN, pero lo hemos contrastado con los procedimientos de servidumbre de los sectores. Y entonces estamos hablando de en promedio de 6 meses, y ahora que nosotros tenemos esta figura, estamos resolviendo rápidamente, digamos, estos procedimientos de servidumbre en 2 meses. Las primeras inscripciones de dominio, que es, en pocas palabras, la formalización de lo que al Estado le corresponde, de lo que al Estado le pertenece, también creo que hay una simplificación y una agilidad procedimental. Antes significaban 4 años, ahora, digamos, 2015, podemos hacerlo en 45 días. Entonces, bueno, son pasos creo que importantes, así como que también hemos relativizado el nivel de los dispositivos o de las resoluciones, el nivel de las resoluciones con las cuales se aprobaba. Una forma de defender los terrenos, que es lo más importante, es ¿cómo lo defendemos? Así como hay el problema del narcotráfico, también hay otro problema que corroe nuestro país, que es el tráfico ilegal de terrenos. Quizás estamos preparados para el combate del narcotráfico, pero nuestro país no se ha preparado, y eso no significa que no se puede preparar, para combatir el tráfico ilegal de terrenos. Y entonces estamos dando pasos para poder cautelar los terrenos del Estado. Y hay algunas
simplemente las menciono. ¿Cómo defendemos esos terrenos? Formalizándolo, inscribiéndolos, registrándolo en el sistema administrativo, que es el SINAVIP, habiendo establecido en el año 2010 que son imprescriptibles, porque la modalidad de los traficantes eran posesionarse y generar posesión y después recurrir a hacer prescripciones adquisitivas de dominio, haciendo la batalla también en el Poder Judicial a través de los procedimientos clásicos y digamos, a partir del año 2014, implementando y profundizando en la recuperación extrajudicial de los terrenos del Estado, aplicando el artículo 65-66 de la Ley 3230. Creo que esta figura, que me gustaría que sea comentada, ¿no? Antes, sin recuperación extrajudicial, digamos, nos tomaba 4 años poder recuperar un terreno. Y esto es, a veces, se conseguía una sentencia que podía contener que declaraban fundada nuestra demanda o procedente nuestra denuncia, pero, digamos, había un costo social que no removía la realidad, es decir, que la dejaba porque no se podía proceder de otra manera. Ahora con la recuperación extrajudicial, digamos, en marcha, ese plazo de 4 años se reduce a 3 meses. ¿Cuál es nuestra visión integral, digamos, para una mejor gestión de la propiedad predial estatal? Creo que tenemos que profundizar en el saneamiento de la propiedad. Tenemos que fortalecer nuestro sistema, nuestro registro administrativo. Y el país, y creo que aquí los especialistas seguramente lo comentarán, nuestro país no tiene un catastro nacional. Tenemos un catastro, digamos que muchas entidades tienen catastro, pero estos catastros no conjugan, no son homogéneos, y hubo un esfuerzo en el año 2004 de hacerlos homogéneos, pero ha pasado bastante tiempo y creo que no se ha materializado esa idea. Nos parece que la tecnología actual nos puede ayudar a hacer un catastro nacional, focalizando los macroproyectos de inversión, empezando por ahí. Y una palabra fundamental, y que siempre como SBN estamos proponiendo a todos quienes nos visitan, creo que siempre debemos actuar como Estado, no como compartimentos estancos, ¿no? Sino tener el problema, darle cara al problema y todos juntos ver como Estado, ¿cómo podemos solucionar ese problema? Eso lo llamamos como coordinación. Algunas ideas para nuestro ministro acá está presente y seguramente también alguien del público que toma decisiones y nos puede ayudar en estas ideas. Es importante que la SBN, digamos, tenga sus oficinas desconcentradas. Es importante seguir profundizando en la legislación para darle seguridad a los inversionistas y para simplificar los procedimientos. Creo que es imprescindible la interconexión con los registros públicos. Creo que somos su principal cliente porque es la puerta de entrada a todo el proceso, a todo el ciclo que viene después. No pensamos que puede haber arrebato de competencia entre entidades. Me parece que en nuestro país hay mucho por hacer. COFOPRI formalizando la propiedad urbana, los gobiernos regionales formalizando la propiedad rural, la SBN entregando los terrenos que la inversión necesita. Así que hay trabajo en abundancia
y no creo que deben haber superposiciones competenciales. Debemos, y esta es la ocasión propicia, digamos, para recoger las mejores experiencias, queremos mejorar en cómo agilizamos nuestros procedimientos para el tema de entregar los terrenos para la inversión, y creo que es una reflexión, digamos, aparte, porque se trata de expropiaciones y las expropiaciones siempre se dan sobre propiedades privadas, ver si, digamos, debe haber un ente estatal que monitoree y centralice esta competencia, o se debe profundizar, se debe capacitar para que los procesos expropiatorios a cargo de cada nivel de gobierno se hagan de la manera más eficiente. Bueno, las tareas son muchas y complejas, pero creo que lo importante es que hoy día abrimos nuestros corazones y digamos, estamos a la expectativa de las mejores experiencias de nuestros expositores para profundizar, fortalecer, optimizar, reconducir, reorientar nuestro sistema legal, nuestros procedimientos operativos y mejorar la entrega de la propiedad predial estatal a favor de la inversión, a favor de los proyectos. En pocas palabras, que los proyectos, los sueños que significan los proyectos se hagan realidad. Aquí hay algunos ejemplos donde la SBN, con su trabajo silencioso, porque la SBN no es el que pone la primera piedra, más bien la SBN entrega las piedras, que son los terrenos. Y bueno, bienvenido y muchas gracias. Okay. Muchísimas gracias al superintendente por esta presentación y la explicación de este problema complejo, sin duda, que nos plantea a partir de hoy retos. Bienvenido sea este intercambio de ideas y, por supuesto, de propuestas para poder hacer mucho más fácil el tema de la superintendencia y de la administración de los bienes estatales. Me toca anunciar un receso, tenemos 25 minutos para un coffee break. Se les recuerda que entreguen los receptores que están usando para escuchar las conferencias en otros idiomas a las personas que se encuentran en las puertas de ingreso. Los esperamos. Gracias.